Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que es afín o común a muchas de las carreras o a todas las carreras que se presentan aquí en la Universidad de las Américas, eh, que es la probabilidad. Em, en cuestión de probabilidad, en este caso, es muy importante ver el tipo de problemas que se nos presentan o el tipo de problemas o situaciones que se nos presentan a nosotros, eh, a veces desde la primaria. eh, Se nos plantean problemas, ahorita regresaré a estas situaciones que tengo aquí, pero se nos plantean situaciones como contestar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener un águila si se lanza una moneda. Y se nos plantea tal cual la pregunta, así como les estoy presentando ahorita, cuál es la probabilidad de obtener un águila. Un águila en el lanzamiento de una moneda. Cabe aclarar que es un ejemplo usual que si lo pudiéramos trabajar de manera adecuada nos permitiría hacer interpretaciones adecuadas del concepto de probabilidad como una herramienta que nos permite abordar situaciones de aleatoriedad. Finalmente, es la única herramienta que tenemos para considerar ese tipo de situaciones que además son las más frecuentes. Vivimos en un mundo aleatorio, así es de que simplemente la probabilidad es la respuesta a muchas de las situaciones que se nos plantean ahí de esa manera. Usualmente no tenemos muchas dificultades o no encontramos muchas dificultades en los alumnos cuando ellos se acuerdan desde la secundaria que daban esta respuesta. La probabilidad de obtener águila cuando se tira una moneda es un medio. Eh, Cuando se pregunta por qué dieron esa respuesta, usualmente contestan que cuando se tira una moneda se tienen dos resultados, llamémosle águila o sol, o cara o sello, o cara o cruz, como se quiera señalar, y que de dos resultados, pues uno favorece a la ocurrencia del evento en cuestión. En este caso, obtener un águila. Ese es el evento en cuestión y me dicen, miren, la moneda tiene dos caras y una de esas dos caras es águila. Hasta ahí parecería que es una respuesta, pensémosle, aceptable. No podemos decir todavía correcta, pero sí aceptable. Este problema empieza a presentar alguna serie de dificultades cuando se hace una pregunta análoga y se dice, se observa. Ese es, digamos, un ensayo. Se observa a la siguiente persona, a la siguiente persona que pase que pase, por ejemplo, frente al salón. Y el ensayo consiste en anotar su sexo. La pregunta es, en este caso, a responder cuál es la probabilidad de que sea mujer. Nuevamente, los alumnos trasladan esta respuesta, vuelven a contestar que la probabilidad de que la persona sea mujer, ese es el evento en cuestión o el suceso en cuestión de interés, que la persona sea mujer, y responden que es un medio. Cuando les cuestiono por qué señalan que es un medio, la justificación es justamente la misma que dan,
en el caso de la moneda. Y me dicen, solo hay dos resultados posibles para este ensayo cuando pase una persona, o es hombre o mujer, hay dos resultados y uno favorece al ensayo en cuestión. Y pondrían en este caso la probabilidad como un medio. Siguiendo ese contexto, a todo le empiezan a dar como respuesta probabilidad de un medio. Eh, Les hago una pregunta, usualmente a los alumnos, y les digo, si compras un billete de lotería, ¿cuál es la probabilidad que tienes de ganar premio? Esa es la pregunta. De ganar, pongamos un premio o simplemente el premio. Y nuevamente vuelven a dar como respuesta que la probabilidad que tienen de ganar un premio, haciendo analogía a su razonamiento o haciendo un razonamiento de manera análoga, la probabilidad de tener un premio es un medio, porque simplemente ellos consideran dos resultados: o ganas o no ganas exactamente el premio. Y pues de dos resultados, que es ganar o no ganar, uno te favorece, que es ganar. Bajo ese contexto, entonces, a cualquier situación le van a asignar una probabilidad de un medio. La reflexión es, bueno, aquí en este momento, en el lanzamiento de la moneda, mm, el profesor usualmente les dice que es correcta la respuesta. Sí, hay dos resultados y uno te favorece. Vaya, sin más reflexión que ello. Simplemente para hacer una reflexión sobre la respuesta, yo les propongo que la moneda es de este tipo. Digamos, es esta que estoy presentando en este esquema o en este dibujo. Y les digo, ¿saben qué? Se me olvidó decirles que la moneda con la que estamos nosotros haciendo el ensayo o haciendo el lanzamiento tiene estas características. Alguien tomó unas pinzas, una prensa y la dobló. Y la cuestión es, ¿persiste entonces la respuesta de que la probabilidad de águila o de una cara es un medio? Muchos siguen con la reflexión o persisten en su respuesta. Sí, de cualquier manera hay dos caras, águila y sol. Bueno, y si la doblan mucho, y entonces la cuestión es en qué justificas justamente tu respuesta, qué te lleva a la justificación de asignarle un medio, aún teniendo este tipo de moneda. Y contestan, es que la definición de probabilidad dice que si hay dos resultados y uno me favorece, la probabilidad es justamente una razón uno de dos. Tengo que anotar el número de casos que me favorecen, me sigue favoreciendo un resultado de dos posibles. Entonces, aquí el problema justamente es que sí tienen parcialmente una definición de probabilidad que en primera situación no sería aplicable a esto, y además tiene una aplicación incompleta. Cuando nosotros nos vamos entonces a este tipo de situaciones donde ya no encaja exactamente simplemente contar cuántos posibles resultados hay y cuántos me están favoreciendo, aquí en particular, en caso concreto en la Universidad de las Américas, considero que entre 70 y 75% son mujeres, y debería de haber más probabilidad de que la persona que pase frente al salón sea mujer. Aumenta considerablemente la probabilidad y no podríamos darle la misma probabilidad que sea hombre. Lo mismo pasa en la compra de un boleto de lotería. Parece que sí, aunque solamente podríamos considerar dos posibles resultados, de ganar o no ganar el premio, parece que no, o no parece razonable tener la misma probabilidad de ganar que de no ganar. Esto nos lleva, en principio, a que esta simplicidad que se pone sin ninguna reflexión de asignar a probabilidad de águila un medio, nos mete en problemas y nos debe de llevar
a revisar qué definiciones y bajo qué esquemas yo podría hacer un cálculo de probabilidades. En este caso, la plática de hoy trata sobre que trabajemos justamente los distintos enfoques de probabilidad, eh, que es una herramienta muy importante y que entonces yo tenga elementos para hacer cálculos de probabilidades bajo distintas circunstancias. Aquí, por ejemplo, el enfoque que preferentemente usan los alumnos, y ahorita me regreso a esta situación, es lo que llamamos el enfoque clásico, el enfoque de Laplace o el llamado método teórico. En este caso, el método teórico me dice, sí, para obtener la probabilidad de un evento vas a usar un conjunto de posibles resultados. Los alumnos me hablaron de que un resultado, los resultados posibles al lanzar una moneda son águila y sol, los resultados posibles al observar el sexo de una persona que pasa frente al salón es hombre y mujer, los resultados posibles al comprar un billete es ganar o no ganar, son los posibles, ese es mi espacio muestra, pero algo muy importante es que cuando use este método, los posibles resultados deben de ser igualmente probables. Y en esta situación o bajo esta condición de igualdad probabilística es que yo puedo aplicar este enfoque teórico o este enfoque clásico de la probabilidad, donde sí debo de contar el número de resultados que favorecen a la ocurrencia de A sobre el número de elementos que tiene el espacio muestra. Ahí no tenemos problema para el lanzamiento de la moneda. Sí, hay dos posibles resultados, águila y sol. También en el caso de anotar o observar el sexo de una persona, también para observar si ganas o no ganas. Tengo dos posibles resultados. El único problema es que en los tres casos que mencionamos, no todos los resultados son igualmente probables. Ni siquiera en el caso de la moneda, si es que la moneda está torcida o está deformada, como se nos está mostrando en el dibujo, que además el gran problema que se nos presenta en la realidad es que a veces así son esas situaciones. No tengo igualdad probabilística y no siempre voy a poder usar este enfoque para hacer el cálculo de la probabilidad de un evento, vista la probabilidad como una propiedad que tiene un evento o un suceso. Es un número asignado que se puede calcular de esta manera como una razón marcando los resultados que favorezcan a un evento sobre el total de posibles resultados. Claro, siempre y cuando los elementos sean igualmente probables. No siempre me ocurre o no siempre puedo sostener yo esta definición. El gran problema es que en la mayoría de los resultados o en la mayoría de las situaciones de enseñanza no se hace énfasis sobre esta situación de igualmente probables y por eso los alumnos responden un medio para el caso de la probabilidad de que la siguiente persona sea mujer o que se gane un premio. Entonces, esta situación se me puede presentar bajo esta condición. Esta sería una actividad de clase. Dice, un experimento consiste en tirar un dado, pero hay algo muy importante. Hay una propiedad que yo debo de imponer al dado para poder sostener el hecho de que sus resultados sean equiprobables. Y en la mayoría de las situaciones de clase, exactamente esa cualidad que se le pide al dado es que sea honrado, que sea honesto, que sea equilibrado. Es decir, este enfoque cae en una situación subjetiva porque a lo mejor sin esa suposición yo no podría aplicar este enfoque. Es decir, debo de sostener o debo de suponer que el dado es honesto, que está bien hecho, que es balanceado, que es simétrico, etcétera. Y bajo esta circunstancia, entonces, tendría yo oportunidad de aplicar el enfoque teórico de la probabilidad para calcular la probabilidad de cualquier evento, siempre y cuando yo pueda suponer que sea honesto. Obviamente, este supuesto rápido se puede rechazar si el dado estuviera roto,
Si estuviera agujerado, si evidentemente estuviera cargado, yo ya no podría utilizar este enfoque para el cálculo de probabilidades. Entonces está bien, siempre y cuando yo tenga supuestos. Si a mí me dicen que la moneda que se tiró es honesta, yo la puedo pensar simétrica, la puedo pensar equilibrada y bajo el supuesto de que es simétrica, puedo utilizar este enfoque de la probabilidad. Entonces, sí, es muy importante. Es el enfoque que más se usa en las actividades de clase, señalando que es el número de resultados que favorecen sobre el total de posibles resultados. Pero generalmente se olvida esta condición, o no solo se olvida, se ignora esta condición de que los resultados o los elementos del espacio muestra sean igualmente probables. Entonces, por eso en la mayoría de los ejercicios de salón de clase se habla de un dado honesto, se habla de una moneda honesta, se habla de extracciones de urna, que son modelos que está bien, me sirven para empezar a aproximar a la idea de probabilidad, pero me habla de extracciones de urnas de manera aleatoria, es decir, donde le dé la misma probabilidad a cada bola de la urna de ser extraída, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo un dado honesto, puedo aplicar mi enfoque de la probabilidad. Mi enfoque de probabilidad me dice, mira, primero observa los posibles resultados, es decir, ven y trabaja el espacio muestral o el espacio muestra. Mi espacio muestra dice son todos los posibles resultados. Entonces, se tira un dado, ese es el experimento, hay un supuesto de que es honesto, y entonces yo pienso en los posibles resultados que tengo que cuando se tira un dado, que son estos 6 posibles resultados. Entonces, a los posibles resultados, en este caso número de puntos en cada dado, es lo que va a constituir mi espacio muestral o mi espacio muestra. Viene una pregunta que es necesaria para este enfoque. La pregunta fundamental es, ¿son igualmente probables? Bueno, simplemente bajo la premisa o bajo el supuesto que me está dando el problema, es decir, me está diciendo que el dado es honesto, creo que sí puedo suponer que los elementos del espacio muestra son equiprobables y en consecuencia puedo usar el método teórico para calcular probabilidades de estos eventos, de que el resultado sea par, de que el resultado sea 5, de que sea mayor que 2, etcétera. Es decir, yo puedo contestar estas preguntas con el enfoque teórico bajo el supuesto de que los resultados son equiprobables debido a que el dado es honesto. Si a mí no me hubieran mencionado que el dado es honesto, yo estaría en una situación de incertidumbre en mis respuestas. Es decir, dar una respuesta probabilística no me da certeza, pero si yo tengo un enfoque en que sostenerme de alguna manera, puedo estar en incertidumbre, puedo estar en riesgo y usualmente si yo tengo una respuesta basada en este supuesto, puedo estar en incertidumbre, pero quizá no dentro de lo que se considera riesgo, que eso ya será tema de otra plática. Ahora, ¿qué es lo que me dice el enfoque? Dice, mira, bajo estas condiciones ve cuántos resultados favorecen a la ocurrencia de un evento y divídelo o busca la razón respecto al número de resultados que tiene el espacio muestra. Entonces, aquí no tenemos ningún problema para esta situación. Simplemente nosotros podemos empezar a ver cuántos resultados favorecen, por ejemplo, a, que son aquellos que harían que el resultado sea par, que puede ser el 2, 4 o 6, y entonces empiezo a contar o empiezo a señalar que ahí hay 3 resultados que favorecen y en consecuencia la probabilidad de que ocurra el evento A, de que al tirar el dado obtenga yo un número par, sería 3 de 6, donde solamente estoy marcando esta razón, que a veces se puede representar por su cociente, como un 0.5. Es decir, de 6 posibles resultados equiprobables, 3 me están favoreciendo. Pero reitero, esto yo lo pude expresar o lo pude obtener y así con los demás a partir de esta premisa. Si no tengo esta premisa, simplemente yo no puedo dar respuesta a la pregunta de cuál es la probabilidad de obtener un par u obtener un número mayor que 2. ¿Es el caso o es esta situación exactamente que yo estoy
presentando con esta moneda. Me dicen, oye, tira esta moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengas águila o de que obtengas cara? Bueno, ¿sabes qué? Yo ya no tengo la certeza de que los resultados sean equiprobables. Obviamente, sí hay dos posibles resultados que constituyen mi espacio muestra en este caso, y mis posibles resultados siguen siendo dos, llamémosle águila o sol o cara o sella, como quieran ustedes llamarle. Y entonces, en este caso, sí es cierto. En efecto, tengo dos posibles resultados, pero ya tengo la duda, o al menos creo que no tengo la certeza sobre el hecho de que sean equiprobables. Tengo esa duda. Entonces, parece que no podría yo de alguna manera solventar el usar ese enfoque teórico o ese enfoque clásico para hablar de dos posibles resultados si uno me favorece para dar la probabilidad de águila como uno de dos o un medio para esta moneda. Sabes que tengo duda y creo que no puedo usarlo. Tal vez tenga un medio de probabilidad, pero no puedo llegar con él a partir de un enfoque teórico ante la duda de si los resultados son equiprobables. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos en estos casos que además se nos va a presentar o se nos van a presentar en la mayoría de las situaciones? En la mayoría de las situaciones no tengo resultados que sean equiprobables. A veces se me podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy por la tarde? Bueno, sabes que no sé, y tendría que investigar si hay la misma probabilidad de que llueva o no llueva hoy en la tarde. Si tuvieran la misma probabilidad, la probabilidad de lluvia sería uno de dos, pero seguramente no ocurrirá en esa situación, y sin embargo habría que dar un pronóstico, una probabilidad de que llueva hoy por la tarde. ¿Qué hacemos entonces en esta situación? No es suficiente el enfoque, además un enfoque incompleto donde no se me da la reflexión sobre la equiprobabilidad para hablar de la probabilidad en la mayoría de las situaciones. Para eso entonces es necesario en principio hablar y tener otro enfoque de la probabilidad, que es el enfoque empírico en este caso, o la definición empírica de la probabilidad. En este caso, cambia el esquema y me dice, mira, este enfoque es experimental, es frecuentista, es decir, es un enfoque estadístico, y obviamente no requiere de supuestos, sino más bien requiere de ensayos, y me obliga a que yo haga varias repeticiones del ensayo, y una vez que yo haya hecho el número de repeticiones suficientes, me dice que la probabilidad empírica o un acercamiento a la probabilidad del evento debe de ser, en este caso, la razón del número de ocasiones en que yo vi el resultado o el evento en cuestión sobre el total de repeticiones que yo hice del evento. En ocasiones, en el salón de clase, esto lleva a confusión a los alumnos, porque me dicen, en esencia estás haciendo una razón o estás haciendo un cociente. Estás dividiendo el número de veces, sí, pero sabes que esto viene de un enfoque frecuentista y además es un enfoque a posteriori. No tengo ningún supuesto y puedo emplear este enfoque aún con esta moneda, pero simplemente con la moneda torcida, pero sí me obliga a que haga yo ensayos. Entonces, en este caso, si yo tuviera que calcular la probabilidad de una moneda con estas características, en principio, y yo rechazaría que sus resultados son equiprobables. De hecho, parte de lo que trabajamos aquí en la Universidad de las Américas
en estadística aplicada tiene que ver con prueba de hipótesis, y una prueba de hipótesis socorrida es una prueba de G cuadrada para distribuciones de probabilidad, y por eso es muy, muy importante. Oye, mínimo puedo probar si son o no equiprobables a través de ese tipo de prueba, y tiene que ver con situaciones justamente de probabilidad. Pero regresamos, ese es un trabajo estadístico. Entonces aquí yo rechazaría ese enfoque teórico, no creo que haya equiprobabilidad, y entonces yo me vería obligado a tomar esta moneda tal y como está y empezar a hacer varias repeticiones para ver cuántas veces es que obtengo águila. Y me dice el número de veces que obtengas águila dividido entre el número de repeticiones te va a dar una aproximación a la probabilidad de que tenga águila esta moneda. Ahora, aquí, como se señala en la definición, la notación es importante. Dice que la probabilidad empírica o frecuentista o estadística que obtengo vía una serie de repeticiones, yo la represente con P'. Es una propiedad y es una probabilidad, y eso me acuerda que tuve que experimentar, y es algo a posteriori. Yo ya vi lo que pasó, vi lo que observó, lo que sucedió, y entonces es algo que vi, mientras que el enfoque clásico o el enfoque, en este caso, o el método teórico, es un enfoque a priori. No he hecho ningún lanzamiento de la moneda y solo tendré el supuesto de que la moneda es honesta o que los resultados son igualmente probables. Pero vaya, no he tomado ni siquiera una moneda y quizá la tengo en la mano y no la he lanzado ninguna vez, y bajo este supuesto puedo emplear esto y darle una probabilidad de 1/2, pero acá tendría yo que empezar a hacer repeticiones, y es algo realmente más empírico o estadístico a posteriori. Entonces, en muchas situaciones, la mayoría tendríamos que hacer nosotros repeticiones del ensayo para empezar a hablar simplemente de una probabilidad empírica de obtener águila aquí en este caso. Así, por ejemplo, podríamos pensar que realizamos n igual a, pensemos a 100 lanzamientos, y de esos n igual a 100 lanzamientos obtuvimos, llamémosle NDA, igual a 40 águilas. 40 veces se observó el evento águila al hacer 100 repeticiones. Entonces, este enfoque me diría, mira, la probabilidad denotada con P' de ese evento, que es obtener águila, debería de ser igual a esta razón, 40 de 100, o exprésalo como 0.4. O incluso aquí sí se me permitiría una interpretación, dada esta frecuencia con la que ocurrió el número de águilas, la puedo expresar en una frecuencia relativa decimal o incluso en una frecuencia relativa porcentual. Yo podría hablar de un 40%. 40% de las ocasiones en que yo tiré la moneda, yo observé justamente águila. Y entonces tengo una frecuencia absoluta, tengo una frecuencia relativa decimal, o la expreso como frecuencia relativa porcentual. Aquí tiene sentido incluso esta notación, tiene sentido hablar de un 40%. En el caso, por ejemplo, si yo tuviera una moneda legal, el error que se llega a cometer, justamente mencionamos nosotros, es que hablo de una probabilidad teórica, una P, no una P'. Aquí resalto, esto es una P', y eso me está acordando que esto lo hice vía experimentación. Vía experimentación en un trabajo estadístico, yo observé que el 40% de las ocasiones, y esto ya pasó, ya se observó, el 40% de las repeticiones, el resultado fue águila. Si la moneda hubiera estado, si se hubiera tratado de una moneda honesta, entonces la probabilidad de águila, alguien diría, usa el enfoque
usa el enfoque teórico o el enfoque clásico o el enfoque de Laplace y dame una probabilidad teórica. La probabilidad teórica en este caso sería 1 de 2. Oye, ¿por qué 1 de 2? Es que mira, si la moneda es honesta, hay dos posibles resultados que son equiprobables y uno le favorece. La puedo ver como una razón y esta razón yo la podría representar pues a través de la división sin ningún problema. Pero el error que se comete nuevamente es que bajo esta circunstancia muchas personas en clase lo representan como un 50%, incluso se atreven a expresar no a través de una O, sino a través de un igual. Mira, la probabilidad de águila es 1/2, es 0.5, es 50%. Y entonces aquí caemos claramente en una contradicción. Oye, ¿por qué 50%? Los alumnos me explican, es que uno representa el 50% de dos. No, no tiene sentido. El enfoque teórico solo te dice que me señales cuántos favorecen de un total igualmente probable, que dado que es una razón, sí la puedes expresar por su división o por su cociente, pero no te representa ningún por ciento. El por ciento parece que es exclusivo, no parece, es exclusivo de un enfoque empírico. Aquí, 40% de las veces que yo hice el lanzamiento de una moneda, el 40%, el resultado fue águila. Mira, 40 águilas representa el 40% de 100. Entonces, aquí habría una contradicción que es frecuente en el salón de clase y no me permite interpretar la probabilidad más allá de una interpretación equivocada que me dice, uno es el 50% de dos. Pues sí, ¿y eso qué? ¿Qué te refleja? Si tú me hablas de un 50%, estaríamos pensando en una P', y en una P' quiere decir que tú tomaste la moneda, la lanzaste muchas veces y el 50% de las ocasiones obtuviste águila. Lanzaste la moneda, hiciste un trabajo frecuentista, no hice un trabajo estadístico. Entonces, esto que me estás dando sería, digamos, inherente a una P', a un enfoque frecuentista, pero tú no estás lanzando, tú estás bajo un supuesto de que la moneda es honesta y de dos resultados equiprobables uno te favorece y eso es todo. No podría yo poner esto y es un error que se da en todos niveles, desde secundaria hasta niveles superiores, incluso posgrado, donde indiscriminadamente ponen .50 como 50%. A ver, espérate, entonces hiciste los dos enfoques, tiraste la moneda muchas veces, viste la mitad de las ocasiones águila, no la vi, solamente hice un teórico, quédate aquí, bueno, ¿cómo voy a interpretar esto? Entonces, esa es una situación que causa muchos conflictos para interpretar a la probabilidad, porque los alumnos muchas veces, aunque sí se llega a mencionar un enfoque estadístico, lo sigo trabajando como un 40%, que es algo correcto y me permitiría una mejor interpretación en una toma de decisiones, por ejemplo, en estar en una situación de riesgo, aunque acá estaría en una situación de incertidumbre con un enfoque empírico, pensando en la probabilidad de que no pueda tener una moneda honesta, pero no puedo dar este brinco que es muy usual, un medio como .50 como 50%. Hay una contradicción claramente. Obtuvieron la probabilidad con un enfoque teórico, con repeticiones y les dio un 50%, o tuvieron un supuesto de equiprobabilidad e hicieron este cálculo. Entonces, aquí debemos de ser cuidadosos porque finalmente la gran mayoría, que además justamente me debe de llevar a errores, si voy a usar la probabilidad para hacer interpretaciones y construir todo un método estadístico que después me lleve a una situación de investigación, pues creo que no puedo ir con estos errores y con estos conflictos de interpretar esto de esta manera. Es decir, claramente en una situación o tuve una P' pensando en que hice repeticiones porque yo no confiaba o no pasé una prueba de equiprobabilidad, o tengo una probabilidad pensando en que sí pude pasar una prueba de equiprobabilidad sin ningún problema. Es decir, tengo una P
o tengo una P', pero creo que no tengo una igualdad aritmética de esta manera, que es usualmente lo que hace el alumno y en general muchos profesionales por costumbre. Un medio igual a 0.50 igual a 50. ¿Por qué? Nada más porque sí y no tengo noción y no puedo interpretar. Esto lo tendré que interpretar a partir, sí, quizá de esta manera, pero como interpretación, y esto lo podré regresar a esto. Entonces, aquí es muy importante que me quede muy claro con qué enfoque estoy trabajando. ¿Es fundamental el enfoque teórico? Sí, es fundamental porque me llevaría a aproximar, hablar de propiedades de probabilidad, hablar de probabilidades condicionales, de las propiedades que tiene un número de probabilidad, me lleva a todo eso, pero requiero esto para poder interpretar una P'. Ahora, hay un resultado, pero justamente será una situación de la próxima plática. Oye, ¿y hay algo que me pueda justamente relacionar una P con una P'? Y sí, un resultado importantísimo que es el teorema de Bernoulli o la ley de los grandes números. Justamente me dice, ¿sabes qué? Hay una situación de convergencia, en este caso no de igualdad, pero de convergencia, y habría que trabajarlo con cuidado, de P' hacia la probabilidad teórica P. Hay una relación, aunque se trata, y hablaremos en una próxima plática, de ese tema, de qué se trata de convergencia en probabilidad. No siempre, aunque tenga un número muy grande de repeticiones P', necesariamente está tan cerca como queramos de P, pero es un super resultado, no surge de una cuestión aritmética. Dividí y ya puse una P como un 50 o un 40%, lo que haya tenido. Pero entonces aquí en esta charla, en esta plática, simplemente sí quiero dejar en claro que el uso adecuado y el conocimiento de enfoques de probabilidad me va a dar herramientas necesarias y muy importantes para poder abordar toda la interpretación de trabajos estadísticos. Entonces, eso es muy importante y en una próxima sesión reforzaremos y retomaremos esa situación de una P' y la convergencia que en probabilidad que hay de P' hacia P a través de una plática de la ley de grandes números o teorema de Bernoulli. Creo que por el momento simplemente el cometido era hablar de estos enfoques. También hay un enfoque subjetivo que es usual, pero ahorita era apuntar esos dos para dejar sentadas las bases y hablar de una ley de grandes números o de un teorema de Bernoulli, y ya con ejemplos, digamos, en situaciones prácticas y reales. Pues les agradezco mucho y no sé si quienes estén presentes tengan alguna pregunta, algún comentario. Pues muchas gracias y pues queda todo puesto para que hablemos de ley de grandes números en una próxima plática.